Boa tarde. Muito obrigada, Comefendi, aqui. Muito obrigada, Comefendi, Gianni e todo o equipo que me convidó a estar aquí. Pido disculpas, voy a hablar en español. Mi portuñol es muy malo, así que voy a tratar de hablar lento y espero que las filminas ayuden. Si no se entiende o algo, me van diciendo, pueden interrumpirme. Bueno, voy a comenzar esta exposición contándoles cuál es el argumento, la idea central y la pregunta que quisiera tratar de responder. Ese argumento sobre el que voy a trabajar es que tanto las políticas de comunicación, los sistemas mediáticos y los sistemas de comunicación pública están estrechamente ligados a las luchas políticas, sociales, económicas y culturales en cada país. En ese sentido, hoy estamos viviendo, como ya dijeron en la presentación Gustavo y Effendi, tiempos de regresión conservadora, de reacción de la derecha, tanto en nuestros gobiernos como también en nuestras sociedades. Y eso se refleja también en las políticas de comunicación y en las características que va tomando nuestros sistemas de comunicación pública. En ese contexto es que quiero que pensemos de manera situada cuál es el papel que hoy nos cabe como investigadores críticos de la comunicación, comprometidos con nuestro tiempo, comprometidos con nuestros pueblos. Para eso voy a trabajar en 3 ejes. En la primera parte de mi presentación me voy a preguntar qué características tienen estos proyectos de sociedad que se están impulsando en nuestros países. En la segunda parte voy a tratar de recuperar cuáles son a mi criterio las tendencias predominantes en políticas de comunicación y en sistemas de comunicación pública, para terminar planteando o pensando cuáles podrían ser, dado ese diagnóstico, cuáles podrían ser nuestras tareas como investigadores críticos en este momento histórico y en estos países. En los 3 ejes, lo que voy a hacer es tanto un diagnóstico del presente como una comparación con la historia de la que venimos, la historia reciente de la que venimos, que es una historia que nos constituye. Y también, si bien voy a marcar las tendencias predominantes o lo que yo considero que son las tendencias predominantes, también voy a mencionar las resistencias o las tendencias alternativas que se están dando. Bien, vamos con la primera parte. ¿Cuáles serían hoy esas características o tendencias fundamentales a nivel de proyectos políticos, sociales y culturales? Estamos viviendo, dijo Effendi al inicio, tiempos amargos, épocas oscuras, decía yo, ¿no? El cambio de época que se inició en América Latina hace 2 o 3 años con el ascenso al gobierno de alianzas o partidos políticos de derecha y también con el giro hacia la derecha o hacia versiones más autoritarias de gobiernos que venían con de otros orígenes políticos y partidarios, no implica solo una alternancia política en el gobierno, es decir, no es solo un cambio de gobierno, sino que creo que implica mudanzas, cambios mucho más amplios a nivel social y cultural también. Una de las características más notorias, más visibles de este proceso son estas caras, ¿no? Estos rostros. Son
además, en muchos casos, como el de Michel Temer aquí en Brasil o el de Mauricio Macri en mi país, en Argentina, casos en que la clase dominante se convierte también en clase dirigente, diríamos en términos del marxismo clásico, ¿no? Es decir, la clase dominante en lo económico pasa a controlar el gobierno de manera directa, sin intermediarios. Esto, digo, se está produciendo en Argentina, en Brasil, también es el caso de Horacio Cartés en Paraguay, Sebastián Piñera en Chile, hasta hace poco Pedro Kuczynski en Paraguay y antes Vicente Fox en México. Y estos presidentes también llevan a su gobierno a funcionarios que también son, en su mayoría, varones blancos y ricos. En mi país se está dando un fenómeno inédito y es que el 30% del Poder Ejecutivo Nacional está ocupado, o sea, el 30% de los cargos, de los puestos en el Poder Ejecutivo Nacional está ocupado por empresarios. Y no cualquier empresario, por los gerentes, por la cabeza de las empresas, ¿no? Los CEOs de las empresas. Y esto contrasta con un periodo anterior en el que, con todas las dificultades de las que también hemos hablado en algunos momentos, pero contrasta fuertemente con un periodo anterior en el que tuvimos las primeras mujeres presidentas de la región, el primer presidente obrero y sindicalista, el primer presidente indígena, un sacerdote tercermundista, digo, solo para hablar a nivel simbólico, pero también político y material. ¿Por qué digo también político y material? Porque estos gerentes de empresas que ahora nos gobiernan, o gobiernan en muchos de nuestros países, también organizan la administración pública según las reglas del management privado. Y además cambian o reorientan la intervención estatal para favorecer aún más al gran capital, para favorecer y beneficiar aún más a la clase dominante a la cual ellos mismos pertenecen. Y esto, por supuesto, va en retroceso de los derechos humanos laborales, sindicales, de protesta, de libertad e incluso de vida de las mayorías. Digo de vida porque estamos leyendo que ya hay previsiones de que se va a incrementar la mortalidad infantil, por ejemplo, en nuestros países en estos años. Es con cifras alarmantes. Esto también se distancia de una política anterior de intentos de desarrollar políticas sociales universales, de redistribución de ingresos en beneficio de las clases menos favorecidas. Políticas que también tuvieron muchos límites, también tuvieron muchas controversias, pero que implicaron un intento de presencia del Estado en nuestros amplios territorios, como fueron la asignación universal por hijo en Argentina, el programa Bolsa Familia aquí, o Chile Solidario también en Chile. En este gráfico que hablaba de las políticas de Estado, es un gráfico complejo, pero en Argentina muestra con mucha claridad cómo desde la presidencia de Mauricio Macri empezó a crecer la desigualdad y bajar el Producto Bruto Interno. Digamos, este gráfico va marcando desde los inicios de la democracia en el 83 en Argentina, la evolución de la relación entre Producto Bruto Interno y desigualdad. Había llegado al punto más bajo con el último gobierno de Cristina Fernández y si ven la curva empieza a subir de manera directa con el ascenso de Mauricio Macri al poder. Pero decía, nuestros pueblos frente a esto siguen movilizados, siguen resistiendo estas políticas públicas regresivas en materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, políticos. Pero yo decía al inicio, esa alternancia política en los gobiernos y la reorientación de las políticas estatales va acompañado también de modificaciones en el clima cultural de nuestras sociedades, ¿no?
avanzan en todos nuestros países grupos sociales conservadores, de ultraderecha, contrarios a la ampliación de los derechos de las personas y de los pueblos, ¿no? Defensores de genocidas, homofóbicos, misóginos, racistas, que perciben que el nuevo escenario político les está dando una oportunidad, ¿no? Una posibilidad. Me parece que no es casual el momento en que estos grupos comienzan a manifestarse con mayor virulencia en nuestros países. En Argentina, por ejemplo, se realizaron marchas multitudinarias de grupos autodenominados pro vida contra la despenalización del aborto, por ejemplo, es la imagen de arriba. También aparecieron, cosas que en mi país fueron muy choqueantes porque fueron raras, aparecieron grupos neonazis atacando violentamente a parejas homosexuales, por ejemplo. Aquí en Brasil nos conmovieron recientemente los crímenes de Marielle Franco, el crimen de Mateusa Passarelli, los ataques a Judith Butler en Sao Paulo, el año pasado, ¿no? En Perú, el colectivo Con mis hijos no te metas hizo una marcha multitudinaria frente al Ministerio de Educación para que se modifiquen los programas escolares y lo lograron, además. Esta reacción cultural pretende desandar algunos de los avances progresistas que habíamos tenido en materia legal, educativa y social en la década anterior, ¿no? En Argentina se habían aprobado las leyes de protección integral a las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. En Chile se logró despenalizar el aborto en algunos casos. Chile tenía una legislación antiabortista muy fuerte y se logró despenalizar en algunos casos. En Costa Rica se establecieron cuotas de género para los puestos públicos, digamos. Todos estos habían sido logros de las décadas precedentes que esta reacción conservadora pretende desarmar, desarticular. No obstante, también a nivel de nuestra sociedad civil, insisto, no todo está perdido, también los movimientos por los derechos de las mujeres, de los grupos LGTBIQ, de los afrodescendientes, están movilizados y defendiendo sus derechos y peleando también por ampliar los existentes. Vamos entonces a nuestro segundo eje, que es, en este contexto económico, social, cultural, político, ¿cuáles son las características de nuestros sistemas de comunicación pública? Como decía al principio, las políticas de comunicación se adecúan para ser funcionales a esos proyectos de sociedad, ¿no? Por eso las políticas de comunicación son cruciales para pensar proyectos de sociedad emancipatorios, pero también para pensar los proyectos de sociedad regresivos como los que estamos viviendo. Y así lo entienden muy bien nuestros gobernantes. En Argentina, por ejemplo, no fue una casualidad que la primera medida del gobierno de Mauricio Macri, después de asumir el 10 de diciembre de 2015, fue modificar la regulación de la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones. Fue su primera medida de gobierno el 11 de diciembre, al día siguiente de haber asumido. Eso marcó cuál iba a ser la importancia que iban a tener las políticas de comunicación en su gobierno y también nos mostró muy rápidamente que esa orientación iba a ser contraria a la que se venía impulsando en los gobiernos anteriores. La tendencia predominante de las políticas de comunicación es también similar a las de las demás políticas generales que definen un modelo de país, un modelo de democracia, un modelo de desarrollo.
En mi país, por ejemplo, así como las políticas generales van a beneficiar a los principales actores económicos de cada sector de la economía, también las políticas de comunicación tienden a favorecer a los grandes operadores económicos del sector, ¿no? Y esto, cuando hay alguien que gana, siempre hay alguien que pierde. Esto va en perjuicio de los pueblos originarios, de los trabajadores de la prensa y la comunicación, en perjuicio también de las pequeñas empresas, es decir, no es solo una orientación mercantil, sino solo favorece a las grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas también se ven perjudicadas, los públicos, por supuesto, y también las ciudades y localidades más pequeñas del país, porque la producción tiende a centralizarse. Es decir, las inequidades, las desigualdades del sistema mediático reflejan las desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales, regionales, étnicas de cada país. En Argentina, el gobierno actual estimula el crecimiento, como digo, de los grandes conglomerados, ¿no? Eliminaron los límites a la concentración de los medios, de las telecomunicaciones, relajaron muchísimo los límites a la concentración de los medios audiovisuales, permitieron el cruce entre medios audiovisuales y empresas de telecomunicaciones, y esto alcanzó un hito histórico, no solo para mi país, sino también para toda Latinoamérica, cuando permitieron la fusión entre las empresas Cablevisión, que pertenece al grupo Clarín, y Telecom. Esta fusión permite que en la actualidad ese grupo concentre la mayor parte del mercado de televisión abierta y de cable, de radios, diarios, revistas, empresa productora de papel de diario, agencias de noticias, telefonía móvil, telefonía celular e internet por banda ancha. Es un gigante de la comunicación y es la envidia de los grandes gigantes de la comunicación latinoamericanos. Y esto decía, van desmedro los medios también públicos, estatales, a los que se les volvió a otorgar un lugar secundario, se les redujo el presupuesto, se despidió personal, se desarticularon noticieros de la televisión pública, informativos, que eran centrales, y perdieron público, sobre todo a partir de la cesión de derechos de Fútbol para Todos, que era la transmisión de los principales partidos de fútbol por la televisión pública, que fueron cedidos a los 3 principales canales de televisión de Buenos Aires, privados. A los medios comunitarios y los medios de pueblos originarios, que habían sido legalizados a partir del 2009 y se habían implementado políticas de fomento desde el 2009 a esta parte, por lo tanto habían tenido un auge y un crecimiento, un desarrollo muy importante. Esas políticas no las terminaron de desarticular, pero están subejecutadas y demoradas. Es decir, en la práctica están incumpliendo la ley con respecto a estos medios. Y todo esto tiene graves consecuencias. Esto implica para el sistema de medios que se agrave la crisis global de los medios porque no hay políticas públicas que tiendan a mitigar esa crisis, ¿no? Entonces hay una mayor inestabilidad del sistema mediático y se producen cierres de medios en muchos casos. Y esto también tiene una consecuencia muy grave para los trabajadores de la prensa y la comunicación, ¿no? En estos años perdieron su trabajo en estos últimos 2 años, miles de trabajadores del sector. Además de la pérdida de trabajo, en el caso de los que aún mantienen sus puestos, hay una precarización de las condiciones laborales
que produce un disciplinamiento laboral, ¿no? Es mucho más difícil protestar cuando uno está amenazado de perder su puesto de trabajo. Y esto se ve agravado por también una fuerte represión que está impactando en los trabajadores de prensa. Esa imagen que puse es de noviembre del 2015, de una manifestación masiva que hubo en Buenos Aires en contra de la reforma del sistema previsional de jubilaciones y pensiones, en el que fueron heridos 32 trabajadores de prensa. ¿No? También el reparto de publicidad oficial sigue manteniendo la lógica amigo-enemigo que tenía también en el gobierno anterior, solo que ahora cambiaron quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos dentro del sistema de prensa. Estimo que similar retroceso se está viviendo también en otros países del continente, y esto contrasta fuertemente con los 15 primeros años del siglo XXI, en que en nuestros países latinoamericanos hubo un fuerte activismo estatal y también un fuerte activismo social en materia de políticas de comunicación. Se aprobaron 11 nuevas leyes de radiodifusión, se habían aprobado 9 nuevas leyes de acceso a la información pública, 17 leyes de acceso a la información pública, y en 9 países se habían eliminado las leyes de desacato o se habían eliminado las sanciones penales para casos de difamación y calumnias o injurias, según los nombres que se usan en cada país. Es decir, también habíamos tenido un avance muy fuerte, al menos en términos regulatorios, en materia de derecho a la comunicación en toda la región, y también estamos viviendo una regresión en ese sentido. También en este caso, en todos nuestros países, la sociedad civil organizada sigue reagrupándose y reclamando y dando el debate público por esos derechos que están siendo avasallados. Pero así como el avance de la derecha no se manifiesta solo en las nuevas gestiones de gobierno, sino también en los numerosos grupos de la sociedad civil, del mismo modo los fenómenos comunicacionales acordes con este escenario que describí al principio, no se restringe solo a las políticas estatales de comunicación y su impacto en el sistema mediático, sino también a amplios sistemas de comunicación pública, ¿no? Y estos sistemas de comunicación pública están también cambiando y adoptando nuevas características facilitados por las tecnologías disponibles. Esta época se caracteriza por la difusión de noticias falsas, de las fake news en inglés, y por su impacto en las corrientes de opinión pública, y también el impacto que se estima tienen en el voto. Sin embargo, quienes ya tenemos algunos años encima, sabemos bien que la distorsión deliberada de los hechos, la manipulación con fines de propaganda, no es algo nuevo, no es una inauguración de estos tiempos. Por el contrario, la manipulación y el engaño tienen una larga historia, y si lo sabremos los argentinos con la Guerra de Malvinas, por ejemplo. En este tiempo se difunden también hechos alternativos, los alternative facts, ¿no? Esas narrativas que dudan de los relatos científicos e históricos, ¿no? Que rechazan las normas fundamentales del conocimiento científico. Pero esto tampoco es nuevo y también es expresado por un amplio rango de movimientos, por ejemplo, los movimientos que tienen posiciones contrarias a la vacunación, los que niegan los genocidios, como el genocidio judío, el armenio o el genocidio durante la dictadura en Argentina. Los grupos que niegan el calentamiento global, las teorías conspiradoras sobre el SIDA, etcétera, etcétera.
Nada de esto es novedoso y sin embargo nos parece que hay algo aquí novedoso. Lo que creo que hay de nuevo es que ahora esa manipulación de los hechos, ese engaño deliberado, por un lado es difundido masivamente y de manera inmediata y rápida por las tecnologías disponibles, pero además es descentralizado, ¿no? Hay una descentralización de la manipulación. Antes eran los estados, las grandes corporaciones, las que controlaban estos sistemas de propaganda. Y ahora está mucho más disperso. Y esto es así porque la batalla de la información hoy no pasa solo por la creación de contenidos, sino también por la difusión de esos contenidos y por la posibilidad de canalizarlos en la red digital y de esa manera producir corrientes o flujos de opinión pública que puedan darle otro encuadre a las agendas de opinión pública. En ese sentido hay estrategias más honestas para lograr esto, más creativas, basadas en la colaboración, estrategias militantes, podríamos decir, activistas, pero también hay estrategias que son más éticamente reprochables, éticamente cuestionables, como las de los troll center, que distorsionan la percepción informativa con malas artes, ¿no? El troll es esa cuenta en una red social que se ampara en una identidad falsa con el fin de embarrar un intercambio de ideas. Se le llama troll center a cuando esto se hace de manera sistemática, deliberada, sistemática y organizada con muchas cuentas y mensajes de manera sincronizada, ¿no? Al mismo tiempo, para orientar el encuadre de ciertos temas en la agenda pública e incidir en las tendencias de las redes sociales. Pero hay estrategias deshonestas, mucho más complejas todavía, como puso de manifiesto el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Y además este escándalo pone también en cuestión nuestro rol como investigadores sociales, porque, bueno, si conocen el caso, se trata de un investigador inglés que había desarrollado en su universidad, digamos, en su trabajo académico, había construido perfiles psicológicos de usuarios de redes sociales a partir de la información que estos usuarios ponían en las redes. Una empresa le compró la metodología con la cual construía estos perfiles para poder evaluar posibles cambios de voto, posibles cambios de intención de voto. Y esa empresa, a su vez, le vendió ese desarrollo a numerosas campañas políticas en distintos países, entre ellas a la de Donald Trump en Estados Unidos y también se dice, aunque no es reconocido oficialmente, a la de Mauricio Macri en Argentina, ¿no? No se ha podido comprobar qué tan efectiva fue la técnica utilizada, no se pudo comprobar de manera fehaciente, de manera científica, pero podemos intuir que eso sí funcionó dados los resultados electorales que hubo en los dos países, ¿no? Esa construcción de perfiles les permitió hacer publicidad hiperdirigida según los intereses de cada una de esas personas y además utilizando noticias falsas. Por todo esto dicen que estamos en la era de la posverdad. Las nuevas condiciones de la comunicación pública han cambiado. Estas nuevas condiciones ponen de manifiesto que hay un colapso, diría, de la esperanza moderna en una deliberación pública basada en la razón y en la argumentación racional, ¿no? Este ideal moderno que se había caracterizado por un consenso social amplio en cuáles eran las normas que nos permitían construir o afirmar que algo era verdadero, ¿no?
esas normas que regían cómo definíamos la verdad estaban basadas u orientadas por el sistema de producción científica del conocimiento que nos permitían construir una verdad objetiva y verificable, fácticamente verificable. Ahora todo parece indicar que ese consenso social sobre ese modo de definir qué es la verdad se ha quebrado, se ha roto. Las inequidades crecientes, y sobre todo crecientes en nuestra región, pero también en el mundo, sociales, económicas, culturales, hace que sea muy difícil encontrar algo que todos estemos de acuerdo en considerar verdadero. No obstante, quiero creer que aquí tampoco todo está perdido. Es también un momento en que se da un auge en las tendencias opuestas, ¿no? Un auge del periodismo de comprobación de datos, un auge del periodismo de investigación, del periodismo que trabaja con Big Data, ¿no? Con estos grandes cúmulos de datos asistidos por computadoras, etc. Bien. En este contexto es en el que propongo pensar cuál es nuestro papel como investigadores críticos de comunicación, que es la propuesta en este coloquio. Hay algo que estuvo implícito en todo lo que fui comentando, y es que considero importante defender el derecho a la comunicación como un derecho humano. Y esto es así porque estoy convencida que el derecho a la comunicación es una condición necesaria para la vigencia de otros derechos y también para luchar por la ampliación de otros derechos y para defenderlos cuando tratan de ser violentados, ¿no? Porque si no es posible asumir la voz pública, no es posible defender nuestros derechos avasallados, ¿no? Por lo tanto, el derecho a la comunicación es una condición para la ciudadanía, para la democracia y para pensar un Estado y un gobierno democráticos. Por lo tanto, es importantísimo disputar las reglas de juego de la comunicación pública. Porque lo que estamos discutiendo, en definitiva, son las posibilidades de participar en la discusión pública sobre el tipo de sociedad en el que queremos vivir. Lo que estamos discutiendo es en qué proyecto, cuál es nuestro proyecto de sociedad. Y esta disputa no es solo una disputa discursiva y simbólica, lo es fundamentalmente, pero no solo, es también al mismo tiempo una disputa material, una disputa económica. Es el momento en el que jugamos las jerarquías sociales, quién está arriba y quién está abajo, ¿no? De qué manera distribuimos los recursos de nuestra sociedad entre los que integramos esa sociedad. Y creo que los intelectuales, en general los académicos, los investigadores y las investigadoras, tenemos un papel fundamental en esas disputas. Porque uno de nuestros roles, o sea, parte de nuestro trabajo es justamente crear representaciones sobre la realidad. Crear categorías sociales, nombrar la sociedad, ¿no? Nombrar los objetos de la sociedad, nombrar a los sujetos que componen nuestra sociedad. Es decir, nuestro trabajo también es materia de esa disputa pública. En ese sentido, me gusta mucho la definición de Bourdieu de la figura del intelectual, ¿no? Un intelectual que tiene dos caras. Por un lado, o dos facetas, no dos caras, dos facetas. Por un lado, es alguien que sigue las reglas propias de su campo académico,
un campo que debería ser relativamente autónomo de los poderes políticos, religiosos, económicos, pero que al mismo tiempo participa de la lucha política en la esfera pública. Es decir, es alguien legitimado en su campo académico porque sigue las reglas de juego propias de ese campo, pero que al mismo tiempo participa en la esfera pública de las disputas públicas. En América Latina, históricamente, los principales académicos del campo de la comunicación han sido, y Eric lo recuperaba en su intervención, estuvieron siempre, del lado de las organizaciones populares y de los sectores populares de nuestro continente. Y esto fue una particularidad del campo de comunicación latinoamericano, a diferencia de las teorías estadounidenses, ¿no?, de la corriente de la Mass Communication Research, a diferencia de las teorías crítica europea. En América Latina, los principales aportes vinieron de los estudiosos de la comunicación popular y comunitaria, de los estudios culturales latinoamericanos, de la economía política de la comunicación, de la semiótica, que con todas sus diferencias e incluso disputas entre sí, en todos los casos se posicionaron casi siempre del lado de los sectores más postergados de nuestras sociedades. Y eso en los últimos años, en este siglo XXI, se manifestó fuertemente con la participación de los académicos de la comunicación en las organizaciones que impulsaron, por ejemplo, estas políticas más democráticas de la comunicación de las que hablé hace un momento. Con esa herencia que tenemos de nuestros maestros y de nuestras maestras, en tanto investigadores críticos comprometidos con nuestro tiempo, comprometidos con nuestros pueblos, nos urge un plan de investigación que retome una pregunta que a mí en lo personal me inquieta profundamente y es la que está en la base de mis propias investigaciones, aunque rara vez la explicito de esta manera. Y es esa que tienen allí, ¿no? ¿En qué particulares circunstancias y de qué modos específicos, ocasionalmente en la historia de los pueblos, ganan los que llevan las de perder, pueden los desapoderados? ¿Cuándo, cómo y por qué, en algunas especiales ocasiones históricas, David logra ganarle a Goliat? ¿Cómo pensamos esta pregunta general en este contexto que acabo de describir? Creo que por un lado habría que preguntarse preguntarnos e investigar, desarrollar conocimiento científicamente fundado sobre cuáles son las fortalezas, pero también y especialmente cuáles son los flancos débiles que tiene Goliat, ¿no? Por ejemplo, analizar y denunciar las políticas de comunicación regresivas y colaborar también con la construcción de propuestas fundadas en perspectivas basadas en el sistema internacional de derechos humanos, por un lado. También dilucidar cómo y por qué avanza el activismo comunicacional de la derecha, regresiva, conservador, y pensar cuál es la mejor manera de confrontarlo, de desactivarlo. También pensar cuáles son y cómo se dan los procesos comunicacionales entre las clases dominantes y dirigentes en las corporaciones mediáticas, por ejemplo. También pensar la otra parte de la pregunta, ¿no?
cuáles son las debilidades de David, pero también cuáles son sus fortalezas, ¿no? ¿En qué fortalezas podemos fundar esa construcción de poder, ese empoderamiento del que también hablaba Eric más temprano? En línea con lo que venía diciendo, creo que se puede pensar en comprender y apoyar con nuestro conocimiento el desarrollo de las prácticas de resistencia, los movimientos mediáticos que impulsan políticas de comunicación más democráticas, por ejemplo. También el activismo comunicacional por redes digitales y también el histórico activismo de la comunicación comunitaria y alternativa por medios tradicionales, el periodismo de investigación, el periodismo de comprobación de hechos, el periodismo de datos. También pensar y estudiar los procesos comunicacionales de los grupos más desfavorecidos de nuestros pueblos, de los incomunicados, como decían más temprano. En síntesis, me parece que se trata de estudiar las nuevas condiciones del diálogo público, de la comunicación pública, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos hoy de un diálogo democrático, racionalmente fundado, en tiempos en que la creencia misma en la validez de los parámetros normativos de verdad, sinceridad y justicia están puestos en entredicho, en sociedades quebradas por enormes desigualdades económicas, sociales, culturales, y también quebradas por una historia de genocidios y graves atentados violatorios de los derechos humanos fundamentales, como son nuestras sociedades latinoamericanas. Para comprometernos con la comprensión y la viabilidad de esta comunicación democrática en medio de estas circunstancias preocupantes que nos toca vivir, este plan de trabajo debería ser específicamente académico, pero también seguir construyéndolo, como ya lo venimos haciendo, en diálogo con los activistas y las organizaciones sociales e incluso con los funcionarios estatales que sean aliados de nuestras luchas. Darlo a conocer no solo en revistas y eventos académicos, sino también por fuera de los circuitos estrictamente universitarios, para que efectivamente contribuyan a esas luchas a las que queremos aportar. Y es preciso, creo también, aliarnos con organizaciones que tengan capacidades que no tenemos los universitarios, como por ejemplo capacidades de movilización social y política en las calles. Yo creo que nuestra participación como intelectuales pasa por afinar el análisis, precisar los argumentos, esforzar el pensamiento y la creatividad. Son necesarias las consignas y los eslóganes, las frases pegadizas, para comunicar de manera masiva. Pero también es crucial, y no siempre abunda, el análisis profundo y la formación sólida. Y eso debe ser llevado a la arena pública. Ese es nuestro aporte específico como universitarios en la esfera pública. Como dicen Damián Loretti y Luis Lozano, dos compañeros, colegas de Argentina, los investigadores y las investigadoras de comunicación nos cabe analizar y fundamentar nuestros dichos de rebeldía. Tenemos el compromiso de saber por qué hay que defender la libertad de expresión. De lo contrario, dicen ellos, nos fallaríamos a nosotros mismos. Bien, creo que todos sabemos que el reto mayor hoy en América Latina es la defensa de la democracia, la justicia y los derechos humanos, y eso hoy
otra vez, como en otros momentos de nuestra historia, pasa por organizarnos y participar de manera colectiva. Y hacerlo sin optimismo, pero con esperanza, dice Terry Eagleton. Sin el optimismo ingenuo de los manuales de autoayuda, que niega la realidad, ¿no? Ese optimismo vacío, ese optimismo sin fundamentos, ¿no? Esa alegría hueca, pero sí con esperanza, con la esperanza realista, una esperanza que requiere reflexión y compromiso, una esperanza que surge de la racionalidad lúcida, una racionalidad que es cultivada en la práctica y también en la autodisciplina. Una esperanza que implica asumir que estamos en el fondo del abismo, que reconoce el fracaso y la derrota, pero que se niega a capitular frente a ellos. Con la esperanza de que en los tiempos oscuros, en estos tiempos oscuros, nosotros sabremos encender la noche, como dice un cuento de Ray Bradbury, que en medio de la noche sabremos ver y escuchar, dice Bradbury, grillos, ranas, estrellas, la luna. En la noche de la derecha sabremos encender la luz, la justicia y la esperanza. Nada más. Muchas gracias. Graças, professora. Bom, então nós vamos abrir agora para as perguntas da professora Maria Soledad. Quem quer começar? Es el frío. Y la tarde. Eu posso falar em português? Você me entende? Ah, ok. No início do ano passado, eu fiz a escola de verão da LAIC, lá na UNC, e o meu trabalho final foi orientado pela professora Pam Paran, e eu... Devagar? Tá. Meu trabalho final foi orientado pela professora Pampa, e eu trabalhei justamente a questão de como a mudança na política de meios afetava a infância, né? A Argentina, então, ela é um dos primeiros países a ter uma lei que regulamenta o trabalho infantil na mídia, né? Então, ainda na década de 90, diferente da gente. E eu vou fazer não bem uma comparação, mas falar sobre como é que isso se deu entre o Brasil e a Argentina, quando a gente pensa principalmente que a questão da classificação indicativa ela é considerada censura, né? E era isso que a gente debatia. Ela não é censura, ela é uma forma de proteção, então, a essa infância. E quando a gente vê isso, então, sendo desmoronado aos pouquinhos e desfeito aos pouquinhos, eu estudo infância, então isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente passa por isso no Brasil com uma regulamentação que tenta ser imposta no Congresso Nacional para retirar a classificação indicativa. E a gente vê, então, logo depois de 2002, quando a Argentina modifica a política da infância, isso também vira acontecendo, né? Então, a minha questão era mais como é que a mídia, enquanto um espaço também de diálogo desses direitos humanos, de proteção à infância, tem tentado se refazer na Argentina, quando fala dessa infância ou quando pensa nessa infância. Como é a pergunta de novo? Como é que a mídia tem se colocado, a mídia argentina tem conseguido, então, trabalhar com essa questão do que é desfeito em relação às políticas que foram feitas em relação à infância? Antes. Não agora, antes. Antes. Okay. Bueno, nosotros, nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2009, como decías, protege los derechos de la infancia, crea también instituciones estatales participativas de definición de políticas de comunicación. Una de esas instituciones es el Consejo Nacional de Comunicación Audiovisual e Infancia, que debes haber conocido. Ese consejo
digo, eso fue una de esos mecanismos de políticas estatales muy interesantes en ese sentido, porque allí participaban organizaciones defensoras de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y publicaron, desarrollaron recomendaciones de tratamiento mediático de problemáticas de la infancia. La ley establecía también horarios de protección de los niños y las niñas, pero no solo en la programación en general, sino también, por ejemplo, para el contenido de los informativos, que eso fue una novedad y una novedad necesaria en nuestro país. Pero además, por otra parte, se desarrollaron, una de las experiencias más interesantes, me parece, es el desarrollo de un canal estatal, público estatal, dedicado a la infancia, que debes haber conocido, el Paca Paca, que tiene también su material en internet, disponible en internet a quienes les interese el tema, que ha desarrollado toda una programación destinada a la infancia desde una perspectiva de derechos, pero también desde una visión nacional y latinoamericana. Hay una generación de niños, que es justamente la generación de mi hijo, que ha crecido con esa programación y son niños que tienen un imaginario diferente, nuevo, digo que para nosotros mismos, para los padres ha sido novedoso, que tienen una conciencia de la patria grande latinoamericana, y eso tiene mucho que ver fundamentalmente con esa producción cultural de ese canal, que además era una producción de altísima calidad, ¿no? De desarrollo de contenidos y en materia estética de mucha calidad. Eso demostró que se pueden desarrollar propuestas de canales públicos, estatales, con audiencia y de calidad, y pensados desde una perspectiva de derechos, no desde la lógica mercantil que usa mucho a los niños y a las niñas en otros tipos de canales infantiles al estilo Disney Channel, ¿no? Esa política, bueno, ese canal sigue existiendo, pero se ha desfinanciado como todos los medios públicos, que es parte de lo que yo contaba, y ha cambiado también su programación, pero bueno, e incluso hubo algunas producciones que eran producciones centrales, como el programa de Samba, que era Samba era un niño y jugaba con el samba con Z de Argentina y el samba con S brasilero, y que era sobre la historia argentina. Y ese era como el personaje central, y eso lo hacía una productora audiovisual del país y se ha discontinuado. Pero creo que ahí en ese periodo ha habido un grupo de políticas públicas muy importantes a nivel de comunicación audiovisual para la infancia como para atender, digamos. Olá, professora. Eu vou falar em português porque se queda mais fácil para mim. Tudo bem. Eu também quero falar sobre a lei de meios, porque eu estudo uma revista argentina junto com uma revista brasileira, então me interessa um pouquinho da questão da lei de meios. A gente sabe que a lei de meios foi uma luta na Argentina e ela só se conseguiu efeitos dela, me corrija se eu estiver errada, por favor, a partir de 2013. Ela entrou em 2009, só se conseguiu efeitos a partir de 2013, pelo que eu levantei. E aí a senhora agora comentou que assim que Macri entrou em 2015, ele já modificou. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito disso, sobre o alcance do que foi perdido, do que se tinha avançado com a lei de meios. Se isso alcança as outorgas, porque a gente sabe que a maior dificuldade foi com o grupo Clarim, porque é o maior grupo,
mas ele estava respaldado por uma outra série de conglomerados de mídia, e que são, pelo que eu estudo, mais do que no Brasil, eles têm mídias entrecruzadas mais do que no Brasil. Então, como que isso se desenvolveu? Se isso está se desmantelando a lei de meios, se isso está se encaminhando para esse desmantelamento, qual é a situação atualmente? La ley se sancionó en 2009, en octubre del 2009. Hasta 2010, en marzo del 2010, no se podía aplicar porque habían interpuesto recursos judiciales, recursos de amparo para no aplicar la ley. En 2010 se empieza a aplicar, en marzo del 2010 se empieza a aplicar, salvo 3 artículos de los 69 que tenía la ley. Solo esos 3 artículos no se aplicaron hasta octubre del 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que la ley es completa e íntegramente constitucional, ¿no? Pero desde marzo del 2010 se comienza a aplicar. La ley tenía 3 ejes fundamentales. Uno de los ejes tiene que ver con limitar la concentración de los medios privados, de la propiedad privada de los medios. El otro eje con permitir el ingreso de nuevos actores al sistema mediático, esto es, medios comunitarios y medios de pueblos originarios. Y un tercer eje que tenía que ver con el fomento a la producción y al trabajo audiovisual nacional. En materia de límites a la concentración, esas son las políticas que hubo más dificultades para ejecutar. Son las que se empezaron a ejecutar en el 2013, como tú dices. ¿Y cómo se empezaron a ejecutar? La ley, cuando uno piensa en limitar la concentración de la propiedad privada, puede haber diferentes mecanismos regulatorios para conseguirlo. Un camino, por ejemplo, es fomentar la competencia entre privados, que es algo que fue el camino que tomó la ley mexicana, por ejemplo. Otro camino es el de la expropiación por parte del Estado de empresas privadas, el camino que tomó Ecuador, Venezuela. Y un tercer camino es el que tomó Argentina, que fue, la ley establecía que los propios medios privados, las propias empresas privadas que superaran los límites de concentración que se preveían en la ley, propusieran al Estado su plan de adecuación. Esto no fue una idea argentina, no fue una idea de los legisladores argentinos, sino que es una propuesta de Naciones Unidas, de UNESCO, del año 2008, que la ley nuestra del 2009 toma. A partir del 2013 esto entra en vigencia, entonces los medios que superaban los límites de concentración, que eran 11 grupos, no, una veintena de grupos, alrededor de 20 grupos, presentan sus planes de adecuación. Esos planes de adecuación comienzan a ser estudiados, pero no llegan a aprobarse, o el Estado comienza a aprobar algunos cuando ya está terminando la gestión de gobierno de Cristina Fernández. Una de las primeras medidas de la nueva autoridad regulatoria durante el gobierno de Mauricio Macri es dejar sin efecto esos planes de adecuación. Entonces, en la práctica, esto no llegó a tener ningún efecto en esa línea. Y la primera modificación, que digo la que se hizo el 11 de diciembre del 2015 por decreto del presidente, no por ley, tenía que ver justamente con relajar los límites de concentración, ¿sí? O sea, hacerlos más laxos. Después hubo otras modificaciones que ya no solo relajaron los límites de concentración, sino que además permitieron incrementar la concentración. Es decir, el mismo gobierno se automodificó a sí mismo. O sea, fue cada vez favoreciendo más a los grupos de comunicación audiovisual y telecomunicaciones.
Lo que sí sigue en vigencia son las otras dos líneas, pero líneas muy golpeadas, porque como se darán cuenta, son 3 ejes que están interconectados entre sí. Entonces, se mantuvo y todavía está vigente en la ley argentina el reconocimiento legal a los medios de pueblos originarios y a los medios comunitarios, y están vigentes las políticas de fomento para estos medios, es decir, el fomento estatal para estos medios, que había permitido un desarrollo, como digo, de los medios del sector inusitados en mi país. Eso está vigente, pero son políticas que se están aplicando muy demoradas, muy lentamente. Las partidas presupuestarias que la ley establece están subejecutadas, ejecutadas hasta con 2 años de atraso. Entonces, y además en un contexto en el que los grandes crecen todavía más. Y lo mismo pasa con las políticas de producción, de fomento a la producción y el trabajo nacional. Cuando se concentran todavía más las grandes corporaciones de medios, entre otros factores, concentran los ingresos por publicidad privada y publicidad estatal, concentran la producción audiovisual, que en mi país no solo que está concentrada en Buenos Aires, está concentrada en un barrio de Buenos Aires. Piensen que Argentina es un país muy extenso, del cual incluso aquí en Brasil se conoce muy poco, que tiene regiones muy diversas, con culturas muy distintas, ¿no? Hoy hablábamos, ¿no?, de artesanías, de lugares para viajar, etc. Y esa diversidad difícilmente puede ser reflejada desde el barrio más rico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Simplemente porque tampoco la conocen, ni hablar de sus posiciones ideológicas. También es perjudicial para los trabajadores, digo, por todo este mapa que mostré hace un momento, digamos, si crecen los grandes medios, se van cerrando los más chicos o se van precarizando, entonces también se precarizan las condiciones laborales de los trabajadores. Es decir, las otras medidas de la ley que siguen vigentes están muy ligadas a este otro factor. Entonces, estamos viviendo una situación muy complicada en el sector de los medios de Argentina en este momento, sí. Oi, meu nome é Renata e é muito bom e ao mesmo tempo instigante escutar a sua fala, porque para mim é muito rico perceber assim o que a gente já intui, mas que não se tratam de questões isoladas, né? Que são questões muito mais profundas e abrangentes, mas ao mesmo tempo que isso é preocupante, isso nos mostra que podemos pensar em soluções conjuntas também, né? Que tentar cada vez mais criar esses intercâmbios para pensar nessas soluções conjuntas. A minha pergunta é mais no sentido do encontro, que eu tive a oportunidade de estudar durante um período com o Paca Paca, o Conecta-te, e a qualidade dos materiais, a proposta, enfim, tudo salta muito aos olhos, né? Chama muita atenção. E aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vivendo um momento de desmonte da TV pública, de venda, de demissões, enfim, e dos servidores que eram contratados serem deslocados para realmente acabar com a TV pública, porque não se vê importância nela aqui. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é mais no sentido de como foi o Encontro, também é um canal relativamente jovem, né? Assim, pelo que eu pude apurar. Então, como foi a recepção assim do Encontro, do Paca Paca, desses canais educativos públicos, né? Como que a população recebe esses conteúdos e como foi, né, o desenvolvimento, assim, a aceitação e a consolidação desses meios na Argentina, e por que a senhora acha que teve essa aceitação, assim, quais foram os diferenciais deles em relação aos outros meios e aos meios hegemônicos de lá, que promoveu essa aceitação dos programas e do canal em si? Bueno, con Encuentro pasa algo muy parecido de lo que pasa que conté con Paca Paca, ¿no? También fueron una novedad también en Argentina porque mostraron lo mismo que mostró Paca Paca. De hecho, Paca Paca era un programa
infantil en Canal Encuentro, que creció y se convirtió en canal, ¿no? Con las mismas características, digamos, demostraron que se podía hacer televisión pública de calidad y al mismo tiempo que atrajera al público, ¿no? Porque estaba siempre el discurso de no hacemos otra cosa porque el público no lo quiere, ¿no? El discurso de los canales privados es nosotros le damos a la gente lo que la gente pide. La propuesta de Encuentro y después también la de Paca Paca y otros canales que tuvieron tal vez menos aceptación en Argentina, pero otros canales públicos, hay un canal científico, Tec TV, entre otros, Deport TV, uno dedicado al deporte que yo que no soy deportista lo veía porque era fascinante la forma en que encaraban toda una programación entera, ¿no? Dedicada al deporte, pero eran dedicada a la vida de los atletas, tenían un enfoque como social, cultural también muy interesante. Y fue aceptado no solo por públicos, intelectuales, no por circuitos intelectuales, sino también por públicos más masivos. Entonces fueron experimentos que demostraron que eso es posible de hacer. Por supuesto que para que eso se pueda hacer hacen falta recursos. Canal Encuentro recibió mucho financiamiento, una decisión política del Estado de apostar a esa producción, lo mismo que Paca Paca. Y a otra serie de factores, ¿no? También se aprovecharon las producciones, las capacidades de producción audiovisual que había en las provincias, en el resto del país. Entonces, al mismo tiempo se descentralizaba y se federalizaba la producción audiovisual, con criterios de calidad muy rigurosos y tecnológicos muy rigurosos que eran establecidos por el canal, pero que también permitía desarrollar esas habilidades en el resto del país. Lamentablemente, todavía no hay estudios de recepción hechos, ¿no? Que nos permitan medir los niveles de audiencia que tenían. Con respecto a la audiencia, hubo una dificultad fundamental y fue la llegada, que dependían de la llegada de la televisión digital pública, que se fue desarrollando en el mismo proceso en que se iba desarrollando el canal, ¿no? Entonces, y fue avanzando, se fue instalando en todo el país, hubo políticas, incluso políticas sociales de entregar decodificadores gratuitos a algunos sectores más desfavorecidos, etc. Así que bueno, lo que tenemos son intuiciones, trabajos más cualitativos. Por ahora no tenemos trabajos cuantitativos sobre la audiencia. Pero me parece que, no solo me parece a mí, quienes estudian especialmente medios públicos, coinciden en general en afirmar que hubo la calidad técnica, estética de tratamiento de contenidos junto con una programación de enfoque de derechos y al mismo tiempo entretenida, agradable, divertida, fue la combinación que hizo posible esto. Complementando só nisso que a senhora falou, nesse cenário que a gente tem governos cada vez mais de direita e vive todo esse cenário que a senhora comentou aqui também, que a gente tem, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, um governo alinhado a essa orientação, digamos assim, que não vai vir recursos, né, para se fazer uma TV assim. A senhora vê alguma alternativa nesse cenário, assim, em que não há recursos nesse sentido, porque o Encontro ele teve, né, todo esse aporte, foi um planejamento assim de governo. Se a senhora vê alguma saída assim nesse sentido no cenário que a gente tem hoje? En un escenario sin recursos, dices. Bueno, es que yo creo que los recursos están. Yo creo que los recursos los tienen otros. Claro, lo que yo decía al principio, cuando hay unos que ganan, otros pierden. No es que hay menos recursos, no necesariamente, están distribuidos de otra manera. A mi juicio, lo que está pasando es que hay una reorientación de las políticas estatales para favorecer aún más a los favorecidos de siempre y desfavorecer a las grandes mayorías. En esa línea,
por ejemplo, también se afectan los derechos comunicacionales de las mayorías, los derechos comunicacionales de la infancia y los derechos de los públicos masivos. Yo me resisto, creo que asumir que no tenemos recursos es asumir el discurso de nuestros gobiernos, de esos gobiernos que están favoreciendo a las clases dominantes. Digamos, en mi país no faltan recursos, en mi país faltan recursos para las universidades públicas, faltan recursos para los medios públicos, faltan recursos para políticas sociales, pero sobran recursos para los grandes productores agropecuarios, sobran recursos para los grandes industriales, sobran recursos para las empresas extractivistas, ¿no? Entonces, creo que es dónde están los recursos y cómo, por eso digo que la discusión es por los proyectos de sociedad. ¿A dónde queremos orientar los recursos? ¿A quiénes les queremos dar los recursos? ¿Para qué? ¿A qué grupos sociales se va a favorecer o desfavorecer? Desde mi perspectiva, ¿no? Mais alguma pergunta? Ivette. Bueno, voy a aprovechar esta habla en español. Gracias, Soledad, por ese recorrido de Argentina por la ley de comunicación. La verdad es que yo estoy muy preocupada justamente en las leyes de comunicación a partir de mi experiencia con la ley de Ecuador. Yo creo que es una experiencia un poco controvertida y una experiencia que lamentablemente ahora va a ser revisada. Y yo estoy pendiente más que nada cómo se construye a partir de una ley comunicación comunitaria. ¿Es la ley la que nos permite o son los procesos comunitarios, ¿no?, que nos permiten? Ahora, ¿qué acontece con esas leyes que están aparentemente apoyando un proceso comunitario y que en realidad no sucede, ya sea por una falta de aplicación, por una falta de legislación, o que simplemente están utilizando el término de una manera muy funcionalista para hablar de una comunicación comunitaria, justificar la consecución de una ley? Y realmente no ha pasado. En Ecuador no ha pasado nada. O sea, ha habido… Y ahora, claro, yo veo que hay un problema también, que la sociedad no está discutiendo la ley de comunicación. A la sociedad ni los comunicadores, ni los periodistas. No, es un problema en realidad de empresas que les interesa, porque claro, lo que se hizo… parte de la ley es desconcentrar los medios, ¿no? Entonces, eso afectó mucho a grandes capitales de medios y a grandes capitales de empresas, porque los medios en Ecuador no son solo grupos mediáticos, son grupos empresariales. Entonces, esa desconcentración, a eso afectó la ley. Sin embargo, cuando pensamos en comunicación comunitaria, yo creo que ahí nos perdimos. No sé cuál es la experiencia en Argentina respecto a esa comunicación comunitaria, respecto a la ley. Bueno, en esas nuevas leyes 11 nuevas leyes de radiodifusión que hubo en el periodo, hay un abanico muy diverso de tipos de regulación. Así como puse este ejemplo entre México, Ecuador y Argentina con respecto a de qué manera encaran, por ejemplo, la regulación con respecto a los medios privados. Pasa lo mismo con pensar la regulación con respecto a medios comunitarios, a medios de pueblos originarios, etc. Ha habido, a mi juicio, casos mucho más, yo digo, más modelo o más ideales, no sé, ideales no, porque también tenían sus controversias, pero digo, más cercanos a el parámetro normativo con el cual al menos yo miro o evalúo las políticas de comunicación, que es el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
lo que el sistema interamericano establece como principios reguladores para la comunicación democrática, para garantizar el derecho humano a la comunicación, en ese sentido creo que las leyes de Argentina y de Uruguay, y las dos leyes de Uruguay, es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay y la Ley de Comunicación Comunitaria, son las que más se han acercado a ese paradigma normativo, ¿no? Como ley, como instrumento legal, independientemente de cómo después han sido o no aplicadas. En términos normativos también creo que leyes como la venezolana, las dos leyes resorte de Venezuela y la ley orgánica de comunicación de Ecuador, tuvieron algunos aspectos que se acercaban a estas recomendaciones de Naciones Unidas y de la OEA, como por ejemplo el pensar en 3 actores de la comunicación audiovisual, ¿no? Los privados, los públicos y los comunitarios y pueblos originarios, pero también tenían aspectos que se alejaban y contradecían y violaban los principios fundamentales del derecho humano a la comunicación, ¿no? Como estos mecanismos más ligados mecanismos de censura directamente. Con respecto a la comunicación comunitaria, en la ley argentina, como decía, hubo 3 líneas específicamente para comunicación comunitaria. Una fue la de legalización. Por primera vez se reconocieron como prestadores legales de servicios de radiodifusión a los medios comunitarios, es decir, todas las organizaciones sin fines de lucro, no lucrativas, no comerciales, podían prestar legalmente servicios de radiodifusión. En Argentina, como en toda América Latina, la comunicación comunitaria tiene una larguísima historia, o sea, creció en décadas de ilegalidad. O sea, nunca precisó el Estado para desarrollarse y tenemos medios comunitarios en todo el territorio nacional, ¿no? En todas las provincias del país, es decir, es un movimiento federal. Lo que hace esta ley es reconocerlos. Les reserva 1/3 del espectro radioeléctrico, les establece un fondo de fomento que es el 10% de los ingresos en materia de impuestos del sector audiovisual al Estado. El 10% debe ir para el sector comunitario de pueblos originarios. Eso, hasta donde yo conozco, es inédito. Hasta donde yo conozco, solo hay una legislación en Canadá, pero que establece, creo que el 3%. Entonces, el 10% de Argentina fue una conquista del movimiento de medios comunitarios. Y el tercer eje fue el de participación en la definición de políticas públicas. Otro consejo, como el CONACAI, el de infancia que mencionaba hace un momento, fue el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el COFECA. En el COFECA había 3 representantes de medios comunitarios. Su primer presidente fue el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Digo, para también que veamos la relevancia que tenía el movimiento de medios comunitarios en el país. Estas 3 políticas fueron muy importantes en los 5 años que se aplicó. Yo traje aquí, bueno, después les muestro, si estás interesada en el tema, un libro que sacamos sobre de evaluación de estos 5 años de aplicación de estas políticas entre 2010 y 2015 para medios comunitarios. Se hicieron los primeros concursos de licencias para medios sin fines de lucro, algo también absolutamente novedoso. Esas políticas fueron lentas, tuvieron muchos problemas, porque también hay que pensar que teníamos funcionarios estatales en la Autoridad Regulatoria de Comunicación que durante décadas habían perseguido a las radios comunitarias, habían incluso detenido a los comunicadores de radios comunitarias, habían decomisado sus equipos, secuestrado equipos. Entonces, también cambiar la mentalidad de los propios agentes estatales fue todo un proceso. Hay una valoración muy alta en los propios comunicadores de medios comunitarios sobre el impacto de las políticas de fomento en el sector. Y yo acuerdo con esa valoración.
Creo que no conozco en profundidad el proceso de Ecuador, he escuchado cosas en este sentido, ¿no? De aplicación de las políticas de medios comunitarios, he escuchado algunos análisis como el tuyo, pero también he escuchado otras opiniones contrarias. Pero en Argentina yo creo que el impacto ha sido altamente positivo y creo que lo demuestra el hecho de que todas las organizaciones de medios comunitarios del país, en este momento apenas asumió el gobierno de Macri y se empezó a retroceder en estas políticas, se unieron por primera vez en la historia, porque entre ellas tienen muchas diferencias de orientación política, se unieron en un espacio que se llama Interredes para tratar de frenar esa regresión en materias de políticas de legalización y fomento. Sí. Boa tarde. Boa tarde. Gostei muito de te ouvir, sou a Laura aqui do Processocom, e eu tenho uma questão um pouco ao encontro do que a Renata falou, que acompanho o processo de extinção da TV pública do Rio Grande do Sul, a TVE, e como se deu o debate público, em que condições de diálogo que isso se estabeleceu. E uma curiosidade que eu tenho em relação à lei de meios é como que isso se deu, esse debate público, de uma forma mais ampla, e essas disputas em torno do apoio popular ou das diversas opiniões e tensionamentos sociais em relação à aprovação e à implementação da lei de meios. Porque eu vejo, baseada na experiência do Rio Grande do Sul, que se trata do retrocesso, né, não de um avanço da lei, mas de extinção da TV, que esse debate da consideração da comunicação como um direito humano básico fundamental, ele é muito difícil de se concretizar, a ponto de, no debate público, dentro dessa lógica enfim, do governo que nós temos hoje no Estado, alinhado com toda essa política latino-americana, de se colocar, bom, mas o que a sociedade deseja? Deseja mais 100 policiais ou uma TV pública? De colocar valores totalmente, né, desproporcionais e antagônicos, sendo que são direitos básicos elementares e que o Estado, como você disse, tem condições e tem o dever de proporcionar a todos os seus cidadãos. Então, de entender como que esse debate se deu, inclusive, né, nesse avanço, que hoje já temos um retrocesso lá, mas que foi muito importante, inclusive, como um marco para todos os países, né, essa lei de meios da Argentina. Bueno, hay procesos largos, ¿no? Históricamente largos. La demanda por una nueva ley de radiodifusión, porque nuestra antigua ley de radiodifusión había sido sancionada durante la última dictadura militar. Esa es la ley que nos rigió durante 29 años. Apenas se recuperó la democracia a principios de los años 80, las organizaciones de medios comunitarios, los sindicatos de trabajadores de prensa, comenzaron a reclamar una nueva ley de radiodifusión. Había un activismo, una militancia comunicacional que fue permanente, que viene desde los años 80, en los 90, frente a las privatizaciones de medios, al ingreso de capitales extranjeros al sistema mediático en Argentina, se organizaron de otra manera también, etc. Y que en el año 2004, cuando piensen que Néstor Kirchner asume el gobierno después de la gran crisis de 2001-2002 en Argentina, el primer presidente electo, que es Kirchner, asume en el 2003. En esa época, estas organizaciones que venían militando por el derecho a la comunicación evalúan que las condiciones de posibilidad políticas para lograr efectivamente una nueva ley de radiodifusión de la democracia estaban dadas, entonces forman una coalición, una alianza muy amplia que reunió a cientos de organizaciones, no solo comunicacionales, que eran las que venían sosteniendo la demanda en todas las décadas anteriores, sino también a las dos centrales obreras, o sea, la CGT y la CTA, que son nuestras dos organizaciones obreras, todos los organismos de derechos humanos, las dos asociaciones nacionales de carreras de comunicación que tenemos en el país,
organizaciones de radios comunitarias, de radios de frontera, de radios escolares, etc. Estas organizaciones tenían diferencias políticas entre sí, o sea, algunas eran opuestas entre sí, pero coincidían en esta necesidad de impulsar la nueva ley de radiodifusión. Ellos elaboraron una propuesta, la de los 21 puntos, esta fue la coalición por una radiodifusión democrática, y ese trabajo, el activismo comunicacional, creo que es un factor fundamental y que son procesos parecidos se dieron en otros países. O sea, la sociedad civil organizada, incluso aquí en Brasil, digo, aunque no lograron una nueva ley, digo, también hubo alianzas en Brasil, hubo alianzas en Ecuador cuando se discutió el proyecto de ley, hubo, bueno, etcétera, en Uruguay, en la mayoría de nuestros países. ¿Qué creo que fue lo distintivo del proceso argentino y qué es lo que hizo que el debate se masificara, ¿no? Que llegara, no saliera de las aulas, saliera de los sindicatos de trabajadores de prensa y lo conversara la gente en la calle, en las casas, y además que hubiera movilizaciones masivas. No sé si tuvieron oportunidad de ver, pero hubo más de una movilización masiva en Capital Federal, en Buenos Aires, pero también en otros lugares del país, por el derecho a la comunicación, que era rarísimo, ¿no? Porque para nosotros también era impensado que movilizáramos también por la libertad de expresión. Lo que pasó fue claramente lo que yo decía al principio, las luchas comunicacionales van de la mano de las luchas sociales, políticas y económicas. Entonces, se produjo en el 2008 un conflicto con un sector importantísimo de la economía del país, como es el sector agropecuario, el sector de producción agrícola, por una medida del gobierno, del nuevo gobierno de Cristina Fernández que acababa de asumir. Ella había asumido en diciembre del 2007, esto se produce en marzo del 2008, porque el Ministerio de Economía cambia el modo de calcular un impuesto a las exportaciones de los cereales, que en ese contexto, que hacía que en ese contexto económico del mercado mundial subiera lo que tenían que pagar de impuesto al Estado por la soja y bajara en el trigo, no me acuerdo, era algo así. Hay una enorme resistencia a las organizaciones del campo en mi país, piquetes de estos grandes productores agropecuarios en todas las rutas del país. Yo me acuerdo yo estaba embarazada de mi primer hijo en ese momento y viajábamos y cortaban la ruta y no te dejaban pasar y quedabas ahí, piquetes durísimos. Y haber bajado con la panza, decir, déjenme pasar porque si no tengo al bebé aquí. Y bueno, y esos eran sectores económicos altamente concentrados, ¿no? Entonces, también a nivel mediático, el grupo Clarín sobre todo, pero también otros grandes medios, oponían gobierno versus campo, ¿no? La ponían en pantalla dividida a la presidenta y al dirigente de organizaciones agrarias, que además estamos hablando de sectores económicos muy poderosos. Y ahí Cristina Fernández dice que empieza a hablar de lo que aquí llamarían el coronelismo mediático, ¿no? Y empieza a hablar de la batalla de los medios, entonces empieza a criticar la cobertura que los medios hacen de ese conflicto, que fue un conflicto que duró varios meses, hasta julio de ese año. Y ahí, en ese contexto, ella anuncia que va a enviar al Congreso una nueva ley de radiodifusión. Digo, fue una jugada política del gobierno y frente a ese contexto en el que estaba el gobierno era criticado por sectores concentrados de la economía del país, decide aliarse con las organizaciones sociales. Entonces, ahí le dicen que hay un proyecto que está con mucha legitimidad social y mucha legitimidad académica, universitaria,
Y entonces toma esa propuesta y a la coalición es a los primeros que convoca en una serie de mesas de diálogo que hace para la formulación de ese proyecto. Entonces digo, ese fue el proceso político que hizo posible que se asociara, ¿no?, el debate de los medios con esta disputa, lo que yo decía hace un momento, que el derecho a la comunicación es central para disputar otros derechos, ¿no? Y eso es una condición muy particular, muy circunstancial. Por eso también cuando yo planteaba la pregunta de David y de Goliat, con ese ejemplo yo decía, ¿cuáles son las circunstancias históricas específicas en que David logra ganarle a Goliat, ¿no? Entonces, hay una acumulación de fuerzas. Las organizaciones sociales y los activistas habían venido haciendo su trabajo durante décadas. Tenían una propuesta sólida, bien fundada, pensada, pero solo en una circunstancia específica es que el gobierno toma esa propuesta para enfrentarse a los más poderosos, ¿no? Pero si el gobierno en esa circunstancia hubiera querido reformar la ley de comunicación y no teníamos esa propuesta, hubiéramos tenido una ley mucho peor de la que tenemos sin ninguna duda. Vou falar em espanhol. Bueno, yo soy Gabriela, soy peruana y quería hablar un poquito o comentar sobre el tema que comentaste sobre la descentralización de la manipulación, y cuando mencionas un poco sobre de la batalla un poco de lo que más vende o los fake news. Perdón. Cuando tú mencionas un poco el tema de fake news y lo que es la batalla también un poco de lo que más vende, me ponía a pensar en un ejemplo que pasó en el 2010. Surgió un canal de televisión por la plataforma digital que ofrecía todo lo que era contenido político, pero estaba enfocado a lo que eran jóvenes de 18 a 25 años aproximadamente sobre los temas políticos, porque había comicios electorales municipales. Entonces el canal fue tan buena la propuesta que las empresas de cable decidieron comprar, darles un espacio. Y justo estaba muy cerca de las elecciones presidenciales, entonces pues fue espectacular eso, ¿no? Pero pasó un año y digamos que solamente te podías mantener por auspicios y digamos otra vez ahí entra lo que mencionabas de David y Goliat, que digamos te dan la opción, pero bueno, a ver, esas son las condiciones, no necesitas auspicios o te dan el número más lejano del cable, es decir, el 658, no sé, y entonces es mucho más difícil llegar a ese canal a ver esa información porque estás acostumbrada de repente a los dígitos a los canales de un dígito. Bueno, el canal al final murió porque no hay auspicio, entonces ahí entraba un poco, me ponía a pensar y decía, uno puede plantear una estrategia, puede trabajar un equipo, puedes pensar de repente en un contenido bueno, sea político, sea para la educación, pero a la vez también dices, ¿cómo concientizo un poco a las personas o a mi ciudadano, o sea, a la gente con la que vivo, a mi comunidad, sobre temas de qué consumir y de repente que sean más útiles, ¿no? El eslogan de este canal que se llama Willax, que en quechua era el que anuncia, eran noticias que sirvan porque la gente también hacía una crítica por las noticias que tú veías en la tele o en la radio, eran bastante sensacionalistas, bastante de muerte y cosas que a la vez no suman, ¿no? O sea, no es divertido despertar y ver de repente, pues, mira, pasó ese accidente, tal muertos y todo, es parte de la realidad, pero bueno, llega un momento en que llega a ser bastante sofocante y dolor de cabeza. Entonces, me ponía a pensar un poco en eso, de cómo es que de repente ahí cuando usted menciona, ¿no?, cuál es el papel de los intelectuales o cómo actuar con eso frente a todos esos obstáculos que tienen, ¿no?, que incluso por más de que se quiera trabajar para la comunidad, a veces ese mismo sigue siendo un problema. Bueno, lo voy a decir un problema, pero no es que sea un problema. No sé si me dejo entender por ahí. Gracias. Me parece que hay que diferenciar entre públicos y auspiciantes, ¿no? Creo que a un canal no le vaya bien económicamente no es lo mismo que a un canal no lo vean, ¿no? No necesariamente. No, digo porque también en el sistema, no por lo que vos decías, sino que el sistema mediático comercial
nos acostumbra a pensar que públicos es igual a auspicios, porque la publicidad busca más públicos. Pero esto no necesariamente es así. En Argentina hemos hecho trabajos, bueno, yo no, pero compañeros que trabajan conmigo, han hecho estudios que muestran cómo la concentración de la propiedad privada de los medios es tan grande que las grandes empresas, como el Grupo Clarín, puede chantajear a los anunciantes y no al revés. Es decir, ellos les dicen a los anunciantes, para anunciar conmigo tienes que dejar de anunciar aquí, aquí y aquí. Y lo hacen, ¿no? Entonces, digo, hay relaciones de fuerzas que no siempre son como creemos que son. Eso por un lado. Por otro lado, yo decía, cuando hablaba de Paca Paca y de encuentro, son medios públicos que necesitan financiamiento, que han hecho propuestas de calidad porque ha habido un Estado que decidió financiar esas propuestas de calidad. Lo mismo, y cuando hablaba de medios comunitarios, dije, hubo un desarrollo muy importante en Argentina porque hubo una política de fomento del Estado que destinaba el 10% de los ingresos a la autoridad regulatoria en materia de impuestos a ese sector. Entonces, en este sistema capitalista en el que vivimos, las cosas se hacen con dinero. Y como le decía la compañera hace un rato, todo depende a dónde decidimos poner ese dinero. Y cuando digo decidimos en términos de cosa pública. ¿A dónde el Estado, digamos, cuáles son las políticas que el Estado desarrolla para que el dinero se distribuya de una manera o de otra manera? Y es un error pensar que los medios privados comerciales, las grandes empresas de nuestros países, no necesitan del Estado. Son empresas que se han formado, han crecido y aún hoy se sostienen gracias a los aportes del Estado. Aportes de manera directa, pero también de muchas maneras indirectas, pero que tienen un enorme impacto económico. O sea, en mi país, un ejemplo concreto, en mi país hubo una ley del año 2003, o sea, cuando todo el país salía de la crisis del 2001-2002, que es la Ley de Preservación de Bienes Culturales, tiene un nombre muy bonito, pero que se conoce como la Ley Clarín, porque básicamente lo que hizo esa ley es evitar que los acreedores privados internacionales, por cómo había caído por la enorme devaluación del peso argentino frente al dólar, se comieran a esas empresas. Entonces lo que hizo fue bloquear la posibilidad de que los acreedores privados extranjeros se quedaran con las grandes empresas de medios del país. Eso es una intervención estatal específica de salvataje a medios privados. Es decir, no son solo los medios públicos los que necesitan financiamiento estatal y no son solo los medios comunitarios y de pueblos originarios los que necesitan financiamiento estatal. Los medios privados de nuestros países no serían las corporaciones que son sin una historia de beneficios económicos del Estado. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de pensar, como lo que vos proponías, la viabilidad económica de un canal de televisión estatal, de televisión privado, de iniciativa privada, con una propuesta interesante, pero que no es una gran empresa? Hay que pensar, a mi juicio, políticas públicas estatales que favorezcan esas iniciativas. En el contexto del tipo de políticas que tenemos en este momento, creo que ese tipo de cosas que vos contabas van a seguir sucediendo, lamentablemente.